pase responsable, ¿no? Ya lo hemos visto a Nicolás Martinelli, asesor presidencial, ya hacer una primera recorrida de medios explicando un poco de qué se trata este pase responsable que tendrá su plan piloto ya el próximo sábado en el Sodre. Lo recibimos con mucho gusto. A Nicolás, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. El gusto es mío poder acompañarlos en esta mañana. Me encantó la bufanda. ¿Vos sos de Gryffindor también? Soy. Muy bien. Ah, ¿viste? Muy bien. Te levanté la mano ahí atrás. Sí, vi una mano que se levantó. Así me Bien, gusta. qué Era la mía. interesante. Así me gusta. Viste que como somos todos los grandes también. Todos fanáticos de Harry Potter. Estamos Exactamente. alborotados. Bueno, está todo listo ya prácticamente, todo armado, todo pensado para ya implementar este plan piloto ahí en el Sodre. ¿Que esto va a ser a qué hora? Bueno, la función arranca a las 20 horas. Sí. Los invitados están citados 45 minutos antes para poder realizar los test de antígeno rápido. La función dura aproximadamente entre 35 y 45 minutos. Va a haber distanciamiento, lógicamente. Se les va a pedir a los invitados que durante todo el evento e incluso el ingreso y el egreso usen tapabocas. Y la idea de este primer piloto es testear este instrumento, testear la herramienta, ver la logística, los tiempos, el software. Y después, si funciona, de a poquito, como nosotros decimos, dando pasos cortos pero seguros, quizás ir hacia otro piloto de otro tipo de evento. Puede ser un casamiento, puede ser, hemos tenido algún ofrecimiento de algunos colectivos vinculados a los promotores de actividades al aire libre, algún evento musical. Iremos viendo de a poco. Ahí está. Pero volviendo a lo del Sodre, es con aforo, unas 100 a 120 personas, como vos decías. A todos se les hace el antígeno, el test de antígenos, estés o no estés vacunado. O sea, el público, digamos, representa todos los estatus sanitarios. Correcto. Por el tipo de actividad que se trata y de acuerdo a la tabla de ponderación que manejamos, esto no es una actividad de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay distanciamiento, porque no hay movimiento interdepartamental de personas, porque no vienen extranjeros, porque no hay canto, porque hay separación entre las personas que van a ir, porque hay menor a 150 personas, como tú bien decías, es un público de invitados entre 100 y 120, quizás, o sea, el aforo máximo de 120, quizás acudan menos. Entonces, eso nos permite que puedan acudir al evento, sean personas que estén con las 2 dosis más los 15 días, sean personas que estén con anticuerpos, o sean personas que no estén vacunadas o estén con una sola dosis. Por eso es que a todos, y para cuidarlos a todos, se les realiza previo al ingreso este test de antígeno rápido. Y nosotros ahí nos preguntamos, ¿no? Cuando nos toque a nosotros, al público en general, ser asistente, ¿cuánto tiempo antes vamos a tener que asistir a un lugar, ¿no? ¿Cómo es esto de la coordinación de los tiempos y la logística de la que tú mencionabas? Para hacerse el test. Exacto. Bueno, ahí hay una diferencia con el piloto, ¿no? En el piloto vamos a testear in situ, en el lugar. Después, lógicamente, va a estar lo que nosotros llamamos los puntos de cuidado, que es precisamente donde entran a jugar los laboratorios, las emergencias móviles, las mutualistas y las farmacias que tanto han estado ahí envueltas. En los puntos de cuidado es donde se van a vender los autotest, que la persona lo va a poder realizar, y los puntos de cuidado van a fiscalizar el resultado para poder subirlo después a la nube y que eso quede incorporado al código QR de la persona. Y también se van a poder realizar los test de antígeno rápido, que tiene la técnica esa del hisopado. En ese caso, en las farmacias estamos evaluando la posibilidad de un ajuste normativo para que también en las farmacias, a través de profesionales en el tema, se pueda realizar esa técnica del hisopado. Es decir, que contestando tu pregunta, en el futuro es muy difícil que en algún evento, se puede dar en algún evento muy puntual, se haga in situ. Claro. Lógicamente esto lo harías antes de ir al evento y dependiendo de la dificultad del evento o el riesgo de la actividad, será que te pidan un antígeno con 24 horas de anticipación, 72 horas. Claro, y serán, O no te pidan. porque estás hablando del de antígenos y por otro lado también se está hablando la posibilidad de... El autotest, ¿cuál el es la autotest, diferencia? es decir, ¿se van a aceptar cualquiera de los dos? Sí, en la medida... ¿Con los mismos criterios? En la medida que en ambos casos se llegue a los estándares de eficiencia y sensibilidad que pide el Ministerio de Salud Pública, sí. El tema de los autotest, yo ya lo he dicho, no hay ninguno aprobado todavía porque los que se han presentado no han llegado a los niveles de excelencia que pide el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Entonces, por eso no hay ninguno todavía que se pueda comercializar. Hay 2 o 3 que están en proceso administrativo de validación. Veremos si dan buenos resultados. Si se arrojan buenos resultados, ya se podrían vender en los puntos de ¿Y cuidado. son de producción nacional o son importados?
Por el momento tengo entendido que la enorme mayoría son importados. ¿Y el valor ya está fijado? El valor va a depender un poco si logramos validar algún autotest, que es el más económico porque se lo hace la propia persona, no requiere de un profesional y de una técnica compleja. Podría valer, yo te diría que el precio de importación es entre 3 y 5 dólares, ponele que tenga algún cargo más, algún costo extra, pero la idea nuestra es que sea algo más económico. No 1.000 pesos, como en algún momento se había mencionado. Que en ningún caso el mencionado. autotest supere los 500 pesos. El que quizás podría superar los 500 pesos es el otro, que es el que requiere la técnica, y en ese caso, si las farmacias, por ejemplo, tienen que contratar personal idóneo para poder testear y tiene costos extras, bueno, es natural que lo transfieran a... ¿Y la duración de la validez va en función de los niveles de riesgo? La duración de la validez del autotest en los eventos que se te pida va en función de lo que tú decías, el nivel de riesgo. Por ejemplo, para una actividad como la del SODRE se va a requerir 24 horas. Es decir, para una actividad como la del SODRE se requeriría 24 horas. Cuanto más abrís tú la ventana, más riesgo tenés. Cuanto más cerca del evento lo haces, menos riesgo. En este caso lo hacemos in situ en el evento, o sea que la gente cuando ya se hace le da el resultado negativo, ya inmediatamente ingresa al evento, o sea que disminuís notoriamente el riesgo. Y este tipo de test de antígeno rápido es lo que se está haciendo en el mundo. Ustedes han visto experiencias piloto y se está aplicando este tipo de test que han mejorado muchísimo su sensibilidad, incluso en algunos lugares o algunos de estos test han llegado a tener un 95-96% de eficiencia o de sensibilidad, como se dice. El tema es que la entrada a uno le va a salir carísima porque va a tener que pagar la entrada más el test. ¿Se tiene pensado subsidiar de alguna forma más adelante o a las compañías de espectáculos o a las salas de espectáculos como para que... los artistas, ¿no? Porque cada uno va a tener que para que el hacérselo. usuario no tenga que pagar la entrada más el test. O sea, si bien lo vale ir a ver arte y ver cultura, pero ¿se piensa alguna forma de ayudar? Bueno, todo está arriba de la mesa. Es cierto que hay algunos colectivos vinculados a la cultura y vinculados también a la promoción de eventos que nos han pedido, de alguna forma, en algunos casos, subsidiar los test o parte de esos test, que se haga como un pool. Y bueno, esta cantidad de test van para la cultura, después se distribuyen, esta cantidad de test van para la promoción de eventos y después se distribuyen. Está arriba de la mesa. No está todavía discutido con economía, hay que ver también el tema de las finanzas públicas, pero bueno, está arriba de la mesa para conversarlo. Nicolás, vos hablabas recién que se van a realizar otros pilotos, seguramente va a venir para una fiesta, puede ser para un recital. ¿Esto quiere decir que se podría habilitar un pase responsable por sectores? Es decir, y en fases y en etapas. Bueno, primero fue el SODRE, nos dio resultado el poder ir a un espectáculo a puertas cerradas. Ya habilitamos este mecanismo para este sector de la actividad. Seguimos probando con otros y se da en forma escalonada, algo así como se hace en la educación. Sí, ¿Puede ser que vaya por ahí? La herramienta se adapta a cualquier tipo de evento o actividad que tú quieras hacer. Es adaptable, es manejable, también en función del riesgo sanitario del país uno la puede ir manejando, qué nivel de estatus sanitario se puede exigir para determinada actividad. Si mañana el país está en una mejor condición sanitaria, uno puede poner exigencias más accesibles, digamos. Ahora, yendo a tu pregunta, la idea es irla aplicando en forma progresiva, ¿no? De repente arrancamos con alguna actividad en particular, después seguimos hacia otra, y tampoco esto implica que vayamos al 100% de aforo de una. Capaz que hoy tenemos protocolos con aforos del 30%, de repente a ese tipo de actividad le dijimos, bueno, con esta herramienta, si tú te pasás a esta herramienta, podés llegar a un 50, un 60, un 70% de aforo. Pero sí, la idea es irla aplicando en forma paulatina, irla midiendo. Hay algunas cuestiones todavía a solucionar en las que estamos trabajando, como tiene que ver con la conectividad de la herramienta. De repente, si hay varios eventos masivos el mismo día o el mismo fin de semana, hay un riesgo de colapso de la herramienta. Entonces también tenemos que probar eso e irlo haciendo de a poco para que no llegue un evento grande, eso colapse y después tengamos un montón de reclamos de los organizadores y de los beneficiarios de ese evento. Claro. Vos, a propósito, mencionaste que esta no es una herramienta obligatoria para los organizadores. Digo, No es una herramienta obligatoria. Pero, ¿qué otra forma hay de hacer un evento si no es con esta herramienta en un contexto de pandemia? Indirectamente es como que es el único camino que tenés para llevar adelante una actividad, Y ¿no? agrego a esta consulta que la ARU ya se adelantó y está diciendo que la Expo Prado en septiembre va a ser con carné sanitario, sí o sí tener las 2 dosis de la vacuna. Así que, ¿cómo se adapta también a estas otras propuestas, como la de la Asociación Rural del Uruguay? A ver, esto no es una herramienta obligatoria.
¿tá? Los que quieren seguir con los protocolos y los aforos autorizados lo pueden hacer sin ningún problema, no tienen por qué virar hacia esta herramienta. Esta herramienta se pone a disposición de aquellos que, por ejemplo, hoy tienen actividades cerradas para permitir volver a reactivar esas actividades con el menor riesgo posible. Por ejemplo, perdón, permíteme un paréntesis. Para ir al teatro o ir a un espectáculo a puertas cerradas, el aforo más o menos un 30%, ¿no? Que se manejaba. Con esta herramienta, ¿cuánto puede aumentar ese aforo? Bueno, eso dependerá de lo que determine Salud Pública, pero podemos llegar paulatinamente al 100%. Ah, sí. Quizás arrancamos con un 50, con un 60 o con un 70. Y el día de mañana, también en función y monitoreando cómo viene la evolución de la pandemia, uno puede dar un paso más y la autoridad sanitaria habilitar un 100% de aforo. Lo que tú comentabas es una noticia con la que yo me desayuné hoy de mañana, que es bueno, es positivo. Ahí también entra a jugar el derecho de admisión. La ARU es una organización privada y si quiere utilizar esta herramienta y quiere exigir en el marco de su derecho de admisión que solo entren personas vacunadas, lo va a poder hacer. Ahí nosotros no podemos meternos, ¿no? Es un derecho constitucional. Igual se están adelantando porque todavía no están los protocolos, ¿no?, aprobados, pues sería una aglomeración, digamos, tanta cantidad de gente en el marco legal de hoy. Bueno, por eso te decía, yo esto me enteré hoy de mañana, lógicamente que la herramienta para ese entonces podría llegar a estar disponible, habría que conversar con las autoridades de la ARU, con la Intendencia de Montevideo y eventualmente puede ser también una experiencia interesante, más masiva, abierta a todo tipo de público para aplicar el paso responsable. Ahora, ¿cuál sería el mejor momento para aplicarlo en este sentido, ¿no? Se habla de que la inmunidad de rebaño del 70% aproximadamente la estaríamos alcanzando ya en la primavera, ¿no? Ya para ese entonces un pase responsable no tendría mucho sentido, porque ya con la inmunidad de rebaño uno se siente más en la nueva normalidad de algún modo, ¿no? Va a ser antes. La utilidad del pase es para aplicarlo, para apurarnos, ¿no?, a reactivar sectores de la economía. Es decir, ¿cuál sería, te insisto, el mejor momento para empezar a aplicarlo? Sí, si bien tenemos una luz de esperanza de alcanzar la inmunidad de rebaño en un mes y medio, 2 meses, también es cierto que la pandemia es muy dinámica y tampoco alcanzando la inmunidad de rebaño significa que esta herramienta no sea útil para ir a foros del 100% con el menor riesgo posible y evitar que se generen. ¿Pero se va a esperar o no se va a esperar la inmunidad de rebaño? El objetivo ahora de este equipo de trabajo es tener la herramienta pronta. Cuando la herramienta esté pronta, después las autoridades sanitarias y el Poder Ejecutivo irán disponiendo cuándo es que empiezan de alguna forma a habilitar bajo la modalidad del pase responsable otras actividades. Tener la herramienta pronta quiere decir que nos vaya bien el sábado. Tener la herramienta pronta, entre otras cosas, quiere decir que el piloto de fin de semana sea un éxito y podamos ir escalándolo hacia otros. Yo creo que la herramienta o este instrumento es como una luz de esperanza. Claro. En ese túnel de que, bueno, quizás alcanzaba la inmunidad de rebaño o quizás todavía no alcanzaba la inmunidad de rebaño, pero si esta herramienta funciona bien, como se ha testeado en el mundo, y así ha sido, porque ha habido eventos donde de 500 personas con 0 contagios y eventos de 5.000 personas solo con 6 contagios, nos da entonces esa esperanza de que podamos abrir actividades con el menor riesgo posible, quizás incluso sin llegar a la inmunidad de rebaño. Nicolás, para medir el éxito de una actividad así, me imagino que es importante también el seguimiento, ¿no?, de las personas asistentes. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo alguien puede avisar, che, mirá, a la semana me siento mal, di positivo, para que se tenga en cuenta esas estadísticas también? A ver, primero que si una persona después del evento se siente mal, no necesariamente puede estar relacionado con el evento. Fuiste al evento, claro. Después fuiste para otro lugar y capaz que te contagiaste en otro lado. Pero sí, el Ministerio de Salud Pública va a hacer un seguimiento y además, en el caso de que tú te sentiste mal, fuiste a tu mutualista y te realizaste el test, esa información, si dio negativo o positivo, la tiene el Ministerio de Salud Pública y después puede cotejar en base a la información de los invitados. Y va a estar coordinado. Va a estar coordinado y todas las personas que hayan acudido y se hayan realizado un test en esos 7 días. ¿Y está contemplado el margen de error del resultado del antígeno? Porque margen de error hay en todo. Si está contemplado el margen de error, es decir, que le dé negativo a uno que es positivo. El error de los test de antígeno, hoy yo lo comentaba más adelante, ya es mínimo. Si bien hay un margen de error, está contemplado. Por eso se toman otras medidas. Se toman, además de realizar el test, el distanciamiento entre los invitados, el permanecer en todo momento con tapaboca, y se contempla además que es una actividad que, como decía al principio, no hay canto, que es una de las cosas
uno cuando canta está más propenso de repente a contagiar a otro. No hay canto, no hay aglomeraciones, no hay movimiento interdepartamental, que eso de repente también genera altos niveles de contagio. Entonces, está controlado, está previsto y no habría en principio, no habría en principio posibilidades de que surja un contagio. Lógicamente, podría haberlo, pero entendemos que ese riesgo estaría controlado. ¿Qué pensás de esta propuesta de moratorio que, bueno, la ha comentado públicamente en las últimas horas, de generar un algoritmo que contemple al pase verde, iniciativas que permiten que los ciudadanos moverse en función a las 2 dosis recibidas o al tiempo de inmunización del diagnóstico? Él en estas horas ha planteado esa posibilidad de hacer como un algoritmo. No lo escuché, sí me comentaron que le parecía muy bien realizar el plan piloto, pero bueno, todo puede estar arriba de la mesa para conversarlo, para discutirlo, y bienvenida cualquier propuesta en este camino de poder abrir actividades con el menor riesgo posible. ¿Se sigue manteniendo la bandera de la libertad responsable? Ayer lo escuchamos al presidente, ¿no? Enfatizando en este tema, pero ¿creen que ha tenido buenos resultados la libertad responsable en nuestra sociedad? Bueno, ayer lo dijo el presidente, ¿no? Seguimos manteniendo la bandera de la libertad responsable. Es parte de nuestra forma de ser y entender la vida y la actividad política. Bien. ¿No hay en el horizonte entonces una vuelta de perilla? Pregunto, Salinas había hablado la otra vez del efecto del Día de la Madre, ¿no? Que se ve a los 15, a los 18 días de una movilidad, digamos, más alta de la habitual. Se está alerta por lo que fue el último adiós a Larrañaga, que generó un movimiento, digamos, de masas a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? Desde lo que pasó ahí frente al director del Partido Nacional hasta lo que ocurrió en cada pueblo donde se le celebró y se le agradeció, digamos, por todo su trabajo. ¿Hay una preocupación del gobierno en ese sentido? A ver, yo no integro el equipo de trabajo donde se toman las medidas estas, pero entiendo que tanto el equipo del Ministerio de Salud Pública, que trabaja junto con el presidente, el GACH y la OPP, están siempre alertas en esto y obviamente trabajando también a nivel comunicacional, ¿no? Porque mucho de esto tiene que ver también con concientizar, la libertad responsable va mucho también en generar conciencia de cómo nos tenemos que mover y cómo nos movemos, y la vacunación. Bajo ningún concepto tenemos que dejar de fomentar la vacunación. Es la única salida que tenemos, y lo han dicho esto todos los expertos de esta pandemia, es vacunarnos. Y en ese sentido es muy saludable la campaña que ha iniciado el Ministerio de Salud Pública, de ir en este pueblo a pueblo, más de 300 pueblos, más de 150.000 uruguayos, llegar a donde quizás era más difícil vacunarse, quizás donde había menos movilidad, las personas tenían más dificultades de traslado, y eso es una buena cosa. Así que esperemos entonces prontamente alcanzar los más de 2 millones de uruguayos con las 2 vacunas. Nicolás, ¿dónde se toca el pasaporte sanitario con el pase responsable, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que inminentemente tanto los uruguayos residentes en el exterior como los turistas extranjeros que empiecen a llegar, también cuando ingresen al Uruguay van a tener que tener ese estatus, ¿no? ¿Se les va a exigir? ¿Va a haber algún tipo de logística o protocolo en ese sentido? Buena pregunta, porque a veces genera confusión y son 2 instrumentos diferentes. Una cosa es el pasaporte sanitario y otra cosa es el pase responsable. El pasaporte sanitario lo está trabajando el Ministerio de Turismo, ahí está el subsecretario Remo Monseglio, y tiene que ver con los turistas que ingresen al país. ¿Qué se les va a exigir? Se está conversando que se les pidan las 2 vacunas, 15 días después de la segunda dosis, más un test de PCR, creo que con 72 horas de anticipación al viaje. Esa información el turista la debería de cargar, en principio en la app Coronavirus, donde va a haber otra solapa, además de la solapa del pase responsable, va a haber otra que dirá pasaporte sanitario. Ahí se carga la información, se chequea por parte del equipo de salud UI, y cuando la persona ingresa a Uruguay, automáticamente ya con la app y toda esa información cargada, se le generaría el código QR, y con ese código podría realizar todas aquellas actividades en donde se pida el pase responsable. Por ejemplo, y volviendo al ejemplo de la ARU, sí. Si un turista arribase a Uruguay en momentos en donde se está desarrollando la Expo, podría perfectamente ir hasta ahí, tendría el código QR que le validaría sus 2 dosis y sus 15 días,
y podría entrar, en ese caso, como lo podría hacer cualquier habitante de Uruguay. Nicolás, la última, creo. No, que por está. favor, Ay, perdón. pero ya le iba a decir, De allá del fondo. no quiere ¿Qué preguntar dice? nada. ¿Qué le ¿Cómo está, pasa? Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar? Hay mucho extranjero en Uruguay que ha quedado varado, de los que no quedaban varados, los que viven acá, los que vienen a visitar familiares que quedaron también acá. La posibilidad de vacunarse sin tener la cédula. O sea, todo este protocolo que se va a generar a través de la vacunación. Ayer el presidente dijo que apostaba mucho más a la vacunación que a restringir la movilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen cédula? O sea, hay tanta persona que está acá en este país desde, como te decía, varados o que están tramitando la residencia, que no tienen cédula todavía, no se pueden vacunar y todavía no hay una solución para ellos. ¿Se tiene pensado algo con todo esto que tú estás mencionando, que también son personas que tienen derecho a ir a espectáculos públicos, a poder integrarse a la sociedad, pero al no tener la cédula no tienen vacuna y no estarían comprendidos en esa inmunidad que pretendemos para el mes de septiembre, como dijo Salinas? ¿Hay algo pensado con esa gente? Bueno, la verdad que no estoy en conocimiento si hay algo pensado. Supongo que sí. Si vos vas por ejemplo, en la gira Pueblo a Pueblo que está haciendo Salud Pública, si detectan una persona que no tiene cédula, ahí empieza el trabajo interministerial de llamar al Ministerio del Interior, que el equipo venga. Pero vos sabés que no pasa nada. Que tramiten la cédula a la persona para que esa persona después pueda vacunarse o que le aparezca la vacuna. Bueno, puede ser. No te olvides que tenemos un 70% de los funcionarios públicos con teletrabajo, todos los trámites, obviamente, eso dificulta y se han enlentecido, pero no tengo dudas de que hay un equipo trabajando en buscarle soluciones a lo que tú decís, a aquellas personas que no tienen cédula. De cualquier forma, me llevo tu reclamo y me comprometo a consultarlo con Cancillería y con el Ministerio del Interior y con Salud Pública a ver cuál es la dinámica que están manejando para esos casos y cuáles son las posibles soluciones que están manejando. ¿Hay un plan B si sale mal? ¿El plan piloto? Sí. Bueno, la verdad es que no hay un plan B. Seguramente si el piloto sale mal, haya que ajustar aquellos elementos en donde el plan piloto salió mal y volver a testear la herramienta más adelante con los ajustes que sean necesarios. Claro, es clave el público, ¿no? Porque tiene que llegar en tiempo y forma, es decir, hay un montón de cuestiones del piloto que el éxito está en la persona, ¿no? En esa responsabilidad, esa libertad responsable. ¿Lo están escogiendo ese público? ¿Es aleatorio? ¿Cómo se eligen esas 120 personas? Nosotros lo que tratamos de hacer, sí, que es un público que fuera controlado de alguna forma. Hemos invitado a la Comisión de Salud del Senado, hemos invitado a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, hemos invitado a la prensa, queremos que vayan y que vivan la experiencia de cómo sería esto en el futuro. Hemos invitado a las autoridades de salud pública, del Ministerio de Educación y Cultura, del SODRE, las autoridades de ACE, y en ese marco de público es que nosotros ya sabemos quiénes son los invitados y por lo tanto, por eso decía, es un evento más controlado. Ahí va. Bueno, ¿Martinelli va camino a ser el vocero presidencial? Ah, bueno. Que yo sepa, no. El presidente en campaña había dicho que él quería tener un vocero presidencial. Bueno. Los va rotando. Tiene un vocero presidencial, es Aparicio Ponce de León, ha sido una persona que fue Pero ha aparecido poco en las designada. últimas horas, ¿no? En los últimos meses. Cambiaron mucho las circunstancias a los 15 días, 13 días de haber asumido este gobierno con la pandemia y bueno, lógicamente tuvieron que hacerse ajustes, pero Uruguay hoy, el presidente hoy tiene un vocero que ya fue designado. Y bueno, ¿estás contento con este nuevo rol? La verdad que sí, fue como volver a casa, ¿no? Volver a trabajar con el equipo con el que he trabajado los últimos 10 años. Así que así estoy muy contento, muy entusiasmado con este tipo de proyectos y otros proyectos también en los que ando trabajando ahí y colaborando además con los ministros y los diferentes organismos en generar esa dinámica de interacción entre ellos. Así que sí, muy contento. Nicolás, gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Me llevo la bufanda. Sí, eso te iba a esta- decir. esta es si mía, querés. Ay, bueno, pero ya tiene que participar en el sorteo ese que va a haber, capaz que se la gane. Con mucho y gusto. todo. ¿Sorteo? Gracias. Sí, bueno, no dijiste vos que No, me no. entendí mal yo. ¿Qué dijiste No. que iba a haber? Y loca, ¿no? No, pero ¿Qué no con sorteo? Sorteo. estos, sino con otros. Ah, no, una página web de eShop, ventas. Bueno, ahí. Yo se la pasé. Bien. Ahí. Ahí va. Caray. Gracias, Nicolás, en serio. Y que salga bien. Ojalá que salga bien.
Ojalá que sí. Y Gracias porque a el ustedes. sector cultural realmente lo está necesitando, no solo en espectáculos grandes, sino también aquellos que iban a los boliches, a tocar, a hacer... Es que la gente su no arte, así entiende que eso es un laburo. Se necesita, No sí. entienden que es un laburo, que piensan que es un hobby, que el músico y el artista es un hobby que tiene Y lo ahí. que desparrama para abajo también, Sí. ¿no? Camarógrafos, fotógrafos, Sí, pero esto- mozos. Sí, lo del cubierto artístico, estas cosas, es lo que decía Jimé, de repente va a incrementar un cachito, ¿no? Porque ¿quién va a pagar el costo del antígeno? Se lo van a poner en la entrada, capaz, o en el cubierto artístico. Y bueno, con las ganas que hay de ver Vamos algo. vamos de a poco, vamos de a poco.